Jamás imaginé que una simple llamada pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Aquella tarde Madrid parecía dormir bajo un cielo gris, y yo estaba en la cocina preparando algo sencillo, intentando mantener una rutina que me daba cierta sensación de control. Pero entonces el teléfono se cortó. Una llamada que aún siento vibrar en mi pecho cada vez que la recuerdo. Marina, tienes que venir, dije con otra voz temerosa, llena de miedo. Es tu hermano, algo raro. Sentí un ardor que me subió desde los pies hasta la cabeza. Julián, mi hermano alcalde, siempre fue impredecible. Tenía un carácter impulsivo, un orgullo capaz de hacer locuras. Pero jamás pensé que llegaría a este punto. Bajé corriendo las escaleras, dejando caer el cubo dentro del armario. La calle estaba en silencio, salvo por el murmullo de algunos vehículos que me pesaba en la cabeza. Y entonces lo vi, un taxi estaba detenido, las puertas abiertas, y mis sobrinos estaban sentados allí, con las lágrimas congeladas en las manos, el frío mordiéndoles las caritas. Sus ojos me buscaban, llenos de confusión y miedo. ¿Qué haces aquí, Julián? Pregunté, dejando entrever más de lo que quería admitir. Dijiste que no te harías cargo de ellos, respondió con una calma que desentonaba con la situación. No puedes con ellos. Mi corazón me dice que regrese. Recuerda la conversación de hace unos días, me negué a cuidar de mis hijos. No porque no los amara, sino porque mi vida ya estaba hecha pedazos. La culpa, la tristeza, la soledad y el trabajo me habían dejado sin fuerzas. Pero jamás imaginé que los dejarían en la calle, sin nadie a salvo, sin nadie que los protegiera. Sentía que mis hermanos me protegían mientras yo acunaba a la más pequeña en mis brazos. El alcalde me miró con sus grandes ojos expectantes, buscando en mí algún consuelo. Pero yo seguía sin poder sostenerme. El dolor que sentía era indescriptible. Fue entonces cuando lo vi, un papel arrugado en el bolsillo de la chaqueta del niño más pequeño. Lo abrí con cuidado. Estaba escrito a mano con una letra apresurada, más bien temerosa. Lévalos contigo. No pueden saber quién es tu verdadera madre. Mis hermanos temblaban. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo que Julián había hecho era solo la punta del iceberg. Había algo mucho más oscuro detrás, un secreto que involucraba a toda nuestra familia. Un secreto que, sin saberlo, estaba a punto de arrastrarme a un mundo que jamás imaginé. Subí con ellos a mi apartamento con el viento acechando tras las ventanas. Algunos murmuraban, otros simplemente miraban en silencio. El frío de la noche no ayudaba, cada paso que daba parecía pesar una tonelada. Cuando la puerta por fin se cerró, los niños se acurrucaron afuera, buscando el calor que su propio sacerdote les había negado. Pasé horas observándolos dormir. Su suave respiración me llenaba de una mezcla de ternura y desesperación. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo pudo alguien abandonar así a sus hijos? Las preguntas se acumulaban y nadie tenía respuesta. Lo único que sabía con certeza era que mi vida había cambiado para siempre. Al día siguiente la realidad me golpeó con fuerza. Tenía que proteger a los niños, darles de comer, asegurarme de que no pasaran frío. Pero también tenía que enfrentarme a los servicios sociales, en momentos de incertidumbre y, sobre todo, a mí misma. Porque ahora soy responsable de vidas inocentes. De vidas que dependían de alguien que solo podía mantenerse a sí misma. Decidí pedir ayuda a la única persona en la que podía confiar, mi tía Leonor, que vivía en Toledo. Una mujer de carácter fuerte, rígida y con un sentido del deber a menudo insoportable, pero que siempre protegía a los suyos, a veces a su manera. Al llegar a su casa, sentí una mezcla de alivio y tensión. La casa estaba impecable, ordenada y obsesiva, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir observada. Un silencio cargado de secretos. Nos recibió con un breve abrazo, casi frío. Te lo advertí, Marina, dije, mirándome con sus ojos plateados. Tu hermano siempre traerá su desgracia contigo. Pretendo defenderme e explicar que no sabía qué había pasado, que solo dije la verdad sobre mis límites, pero de ninguna manera. La nota que encontré me recordó que lo que parecía un acto de irresponsabilidad era solo parte de algo mucho más profundo. Algo que había estado oculto durante años, algo que ahora me envolvía y me hacía sentir miedo y curiosidad constantemente. Durante los días siguientes, la tía Leonor cuidó de los niños, y yo intenté encontrar mi lugar en este nuevo mundo.
Los niños eran cariñosos, dulces, pero había algo en sus ojos que me recordaba que no conocía a su verdadero sacerdote. Sus miradas, llenas de preguntas silenciosas, me desgarraban el alma. Cada gesto, cada sonrisa, cada lágrima contenida me hacía sentir responsable de todo lo que había pasado y de todo lo que estaba por venir. Una tarde, mientras guardaba ropa en un viejo armario, algo cayó al suelo. Una foto. Levántala con cuidado. Era una joven con un bebé en brazos. La reconocí al instante, era mi madre. Pero algo en la foto me inquieta. El bebé no era Julián ni yo. Y detrás de la foto, escrito con tinta azul. La chica que nunca tuvo que regresar. El corazón me dice que regrese. El mundo que conocíamos estaba lleno de llantos. Lo que creía seguro, fiable y familiar, se desmoronaba. Mi madre, mi hermano, mi tía, todos ocultaban algo. Algo que estaba a punto de arrastrarme por un camino que jamás había elegido. Esa noche, mientras los niños dormían a mi lado, sentí la más absoluta desesperación. Miré por la ventana la ciudad silenciosa, con sus luces amarillas parpadeando. Madrid parecía dormir, pero yo sabía que mi vida jamás volvería a ser la misma. Julián era muy ruidoso. Los niños estaban conmigo. Y había un secreto esperando ser descubierto, un secreto que podría cambiarlo todo. Sabía que tenía que prepararme para lo que se avecinaba. Que tenía que armarme de valor para afrontar la verdad, aunque fuera más dolorosa de lo que podía soportar. Y mientras abrazaba a mis hijos, prometiéndome que haría todo lo posible por protegerlos, comprendí que esta era solo la primera noche de un largo camino. Un viaje que me obligaría a enfrentarme a mi familia, a desenterrar secretos enterrados durante décadas, a descubrir que la vida no siempre es lo que parece. Que a veces, las lágrimas de sangre ocultan traiciones. Que la inocencia se pierda pronto. Que la redención es posible, pero solo después de atravesar el dolor. Y así, mientras las sombras de la noche llenaban mi pequeño apartamento, pensé que debía actuar. Que debía seguir su ejemplo. Que debía afrontar lo desconocido. Porque los secretos que Julián había dejado atrás no eran solo secretos. Eran también malvados. De hecho, yo estaba esperando. Si quieres saber qué pasa después, suscríbete al canal e indícame desde qué país o ciudad me escuchas. Así ayudas a que esta historia siga viva. Jamás imaginé que levantarme una mañana con 2 niños a mi cargo cambiaría para siempre la percepción que tenía de mi propia vida. La noche anterior, tras la silenciosa confrontación con Julián y el sonido de aquella nota misteriosa, sentí como si mi corazón se partiera en 1000 pedazos. Ahora, la rutina que antes me parecía monótona se había convertido en un laberinto de responsabilidades que no había pedido, pero que no podía ignorar. El primer amanecer me sorprendió exhausta. Los niños aún dormían, acurrucados sobre la vieja colcha de mi apartamento. Su respiración pausada y sincronizada me llenaba de ternura, pero también de una ansiedad casi insoportable. Cada vez que uno de ellos se movía en la cama, temían que el otro se despertara llorando, pidiendo un sacerdote que había decidido abandonar sus responsabilidades. Decidí que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda. El peso de 2 vidas inocentes sobre mis hombros era abrumador, y aunque sabía que mi amor por ellas era profundo, mi experiencia no era suficiente para afrontar la complejidad de la situación. Entonces recordé a mi tía Leonor, hermana de mi madre, que vivía en Toledo. Siempre había sido un pilar en la familia, aunque su carácter rígido y exigente me infundía temor durante mi infancia. Sin embargo, en ese momento, no podía permitirme tener miedo, necesitaba apoyo, aunque fuera a costa de mi orgullo. El viaje a Toledo fue largo y silencioso. Los niños apenas hablaban, miraban por la ventanilla del coche el paisaje que se deslizaba como una película en blanco y negro. A veces me miraban con ojos llenos de preguntas silenciosas y me respondían con sonrisas inseguras, temiendo que pudieran ver a través de mí, percibir el miedo y la incertidumbre que me consumían por dentro. Cuando llegamos, nos recibió en la entrada de su casa. La luz de la tarde iluminaba su rostro severo, pero en sus ojos pude vislumbrar un atisbo de genuina preocupación. Me abrazó brevemente con esa mezcla de rigidez y afecto que siempre lo ha caracterizado. Te lo advertí, Marina, dije con voz firme pero emocionada. Tu hermano siempre traerá su desgracia contigo. No tienes que responder. Mi corazón latía con fuerza y una extraña sensación me invadió,
estaba entrando en un mundo donde cada gesto, cada palabra, cada silencio, tenía un peso invisible. La casa de mi tía era grande, organizada con obsesión, y en cada rincón parecía respirar un pasado lleno de secretos. Cada objeto parecía tener una historia que no debía ser contada, cada sombra parecía ocultar algo que no debía ser visto. Durante los primeros días intenté adaptarme a esta nueva vida. Los niños eran curiosos y tímidos, explorando cada rincón de la casa mientras yo intentaba mantener el equilibrio entre la autoridad y la ternura que necesitaban. Cada risa, cada llanto, cada gesto me recordaba que su inocencia dependía de mí, y esa responsabilidad me parecía a la vez una bendición y una condena. Mi madre, por su parte, parecía amable, pero había algo en su mirada que me resultaba sospechoso. A veces los observaba en silencio durante demasiado tiempo y notaba cómo mis hermanos temblaban levemente cuando creía que nadie los veía. Había un secreto, él lo sabía. Había algo que ella no me contaba, algo relacionado con mi familia que hasta entonces no había salido a la luz. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas en el estudio, encontró un viejo baúl cubierto de pulpos. La curiosidad pudo más que el respeto y lo abrí. Dentro había fotografías, cartas y documentos antiguos. Se me heló la sangre al ver una foto en particular. Era mi madre, joven y hermosa, con un bebé en brazos que no era Julián. Me costaba respirar. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué mi madre lo ayudaba? Detrás de la fotografía, una nota escrita con tinta azul me dejó helada. La chica que nunca tuvo que regresar. No lo entendía. ¿Volver de dónde? ¿Qué secretos había guardado mi familia durante tanto tiempo? Mi mente estaba llena de preguntas que parecían no tener respuesta, y un miedo silencioso comenzó a crecer en mi pecho. Esa noche, mientras los niños dormían, sentí el viento y la fría brisa de Toledo acariciando mi rostro. Pienso en Julián, en su marido, en los niños que quedaron a mi cargo, en mi madre y en mi tía. Cada nombre, cada rostro, cada recuerdo parecían enredados en un nudo imposible de desatar. Me sentía sola, completamente sola, a pesar de la compañía de los niños. Decidí investigar más a fondo. No podía quedarme en la superficie, ignorando lo que tenía delante. Esa foto, esa nota, todo indicaba que había secretos enterrados muy profundamente, secretos que podían cambiarlo todo. Aunque sentía miedo, sabía que tenía que actuar. La verdad no podía esperar, no podía ignorarse porque ahora, en el fondo, me jugaba la vida, igual que aquellos seres inocentes que confiaron plenamente en mí. Al día siguiente, mientras los niños jugaban en el jardín, se oyó un ruido extraño. Venía del estudio de mi tía. Me acerqué y lo encontré revisando una caja de cartas antiguas. Al verme no dijo nada, simplemente me observó fijamente con esos ojos que parecían medir mi alma. Marina, digo finalmente. Hay cosas que aún no sabes. Cosas que si las superas demasiado pronto podrían causar daño. En realidad no entendía qué quería decir. Pero algo en su tono me hizo sentir que estaba muy cerca de descubrir algo importante. Algo que involucraba a mi madre, a mi hermano y a mí de maneras que no podía imaginar. Esa misma tarde, mientras ordenaba unos documentos antiguos, encontré un libro con mi nombre escrito con una letra familiar. Lo abrí con nerviosismo y dentro había una carta de mi madre. Cada palabra estaba llena de dolor, arrepentimiento y amor. Me hablaba de decisiones difíciles, de sacrificios, de un pasado que había intentado protegerme. Al final, la carta contenía una frase que me impidió dejar de leer y respirar. Tu verdadera identidad es un regalo que quise posponer en vida. Debes descubrirla por ti misma, pero debes saber que él siempre te ha amado, aunque nunca haya podido estar a tu lado. El peso de esas palabras me golpeó con fuerza. Mi vida, al igual que ese conocimiento, se tambaleó. Mi hermano, mi madre, mi tía, todos guardaban secretos que ahora comenzaban a salir a la luz. Y yo, atrapado en medio de esta red de silencios y verdades a medias, tuve que encontrar mi propio camino. Esa noche, mientras preparaba la escena y los niños jugaban alrededor de la mesa, me prometí que no dejaría que el miedo me paralizara. Tenía que ser fuerte por ellos, por mí misma, y afrontar lo que se avecinaba. Porque la nueva vida que comencé en Toledo no era solo un cambio geográfico, era un comienzo, un reto, una prueba, simplemente una prueba, la oportunidad de descubrir lo que mi familia realmente significaba para mí. Mi casa estaba llena de sombras, pero también de posibilidades.
Cada objeto, cada fotografía, cada carta que encontraba era una pieza de un rompecabezas que debía armar. Aunque sentía miedo, también sentía que avanzaba y que algo cambiaría mi vida para siempre. Mientras los niños dormían y la ciudad de Toledo se sumía en un silencio inquietante, comprendí que la verdad estaba allí, esperándome. Que los secretos familiares, las traiciones y las verdades cotidianas no podían ocultarse para siempre. Y que mi vida, aún llena de incertidumbre, volvía a empezar. Desde el momento en que encontré la carta de mi madre y la fotografía del bebé desconocido, sentí que mi mundo se convertía en un espejo roto, cada fragmento reflejaba una verdad que no comprendía en absoluto, y cada llanto parecía ocultar algo más profundo y doloroso. Esa sensación de impotencia y confusión me acompañó durante días, mientras cuidaba a los niños en casa de mi tía Leonor. Ellos seguían jugando, aferrándose a las sombras que se cernían sobre nosotros, pero yo sentía su vulnerabilidad como un peso enorme sobre mi pecho. Decidí que ya no podía vivir en la ignorancia. Había secretos familiares que me afectaban, que condicionaban mi vida y la de todos mis seres queridos, y aunque temía lo que pudiera descubrir, sabía que tenía que afrontarlo. Fue entonces cuando decidí buscar a alguien que pudiera darme respuestas. No fue fácil. Pregunté discretamente a los ancianos de Toledo, a los miembros de la familia lejano y, finalmente, a alguien por indicaciones. Una casa antigua con ventanas de madera, escondida en una calle secundaria. El miedo me invadió mientras caminaba hacia allí con los niños a mi lado. Cada paso me acercaba a lo desconocido, a algo que podía cambiarlo todo. Cuando lleguemos, alguien nos recibirá. Un alcalde con rostro cansado y manos arrugadas, que me observó durante varios segundos antes de hablar. «Eres Marina, ¿verdad?», preguntó con voz lenta, casi temerosa. Sí, respondí con la mano en la garganta. ¿Me conoces? Más de lo que te imaginas, dije. Necesito hablar contigo sobre tu madre. Sentí que el corazón se me paraba. Me quedé paralizada y un escalofrío me recorrió la espalda. Era la primera vez que alguien me hablaba directamente de mi madre, sin secretos ni medias verdades. Entramos en la casa y el aire estaba impregnado del olor a madera vieja, papel y recuerdos. Nos sentamos a una mesa de madera y comenzamos a contar cosas que jamás habíamos imaginado. Tu madre no era la mujer que todos creían, dije. Y tu tía Leonor también. Hay decisiones difíciles, secretos guardados durante años y errores que deben permanecer ocultos. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Cada palabra fue como un golpe, pero también como una luz que iluminó rincones oscuros de mi pasado que había intuido vagamente, pero que nunca había comprendido del todo. ¿Mi madre, qué hizo?, preguntó con voz temerosa. Tu madre, cometí errores e intenté protegerte de un mundo que no estaba preparado para ti. Empezamos un intercambio de bebés, continuó, mirando a los niños que jugaban en la habitación contigua. No fue algo planeado, sino un acto desesperado para proteger a todos los involucrados. Sentí que mi respiración se aceleraba. El mundo que conocíamos, la identidad que habíamos asumido durante tantos años, comenzó a desmoronarse. ¿Un intercambio de bebés?, susurra. No entiendo. Todo lo que crees sobre tu familia, sobre tu hermano, sobre tu identidad, no puede ser seguro, lo digo. Pero debes saber esto, sacrificaste toda tu vida para protegerte. Tu madre cargaba con la culpa. Y tu hermano Julián, siempre lo supongo. Por eso te dejé niños. Tenía miedo de que pasaran por lo mismo que tú. Cada palabra me dolía en el pecho. Sentía que la tierra se desvanecía bajo mis pies. Quería llorar, gritar, negar todo lo que oía. Pero había algo en la mirada del hombre, en su forma de hablar, que me permitió comprender que decía la verdad. ¿Y los niños?, preguntó mirando la habitación donde jugaban. ¿Qué tienes que ver con ellos? Son un recuerdo, dije. Un recordatorio de errores del pasado, de decisiones tomadas para proteger a alguien que desconocía la verdad. Tu hermano no los abandonó por capricho. Los dejé porque no supe cómo soportar el peso de lo que sabía. Me siento temblando. Cada palabra resonaba en mi interior. Cada gesto, cada silencio, cada mirada del hombre parecía abrir un abismo frente a mí. Era como si todos los que creían estar a salvo estuvieran construidos sobre una arena inestable. Cuando regresé a casa esa noche, oí mi propia voz por teléfono, en voz baja.
La puerta de embarque estaba entreabierta. Ella lo sabe, susurré. Pero sigo sin saber quién es el verdadero enemigo. La palabra enemiga resonó en mi cabeza como un martillo. ¿Quién? ¿Qué? ¿De qué hablas? El miedo empezó a transformarse en determinación. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que mi familia había mantenido oculto durante décadas, y que ese descubrimiento podría cambiarlo todo. Durante los días siguientes intenté observar a mi madre con más atención. Cada gesto, cada mirada, cada silencio parecía tener un significado oculto. Me decía que me vigilaban sutilmente, que alguien evaluaba mis reacciones, que medía mi fortaleza emocional. La sensación de tensión era constante, como un hilo invisible que me mantenía alerta a cada movimiento. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos en el armario, encontré un diario de mi madre. Lo abrí con la mirada perdida, y al leerlo, sentí como el pasado cobraba vida con cada palabra. Mi madre hablaba de decisiones difíciles, de sacrificios, de errores cometidos por amor y de la esperanza de que alguien me comprendiera. Debes saber que siempre te amaré, leí en voz baja, aunque nunca pueda estar a tu lado. Tu vida ha sido moldeada por decisiones que no comprendiste, pero cada una de ellas buscaba tu felicidad. Comencé a llorar por mis sueños. Sentí una mezcla de dolor, culpa, amor y gratitud. Comprendí que toda mi vida había estado marcada por secretos que ahora salían a la luz, y que mi percepción de la realidad tenía que cambiar radicalmente. Esa noche, mientras los niños dormían, me dejé llevar por el viento y contemplé las luces de Toledo a lo lejos. Sentí miedo, pero también una fuerza creciente. La verdad estaba cerca, y aunque dolía, sabía que tenía que afrontarla. Tenía que descubrir quién era realmente, qué papel habían desempeñado mi hermano, mi madre y mi tía en mi vida, y cómo todo se relacionaba con los niños que ahora dependían de mí. Imagina que te encuentras al inicio de un camino peligroso, lleno de secretos familiares, traiciones silenciosas y verdades ocultas. Pero también comprendí que para encontrar la paz y proteger a quienes amo, debía recorrerlo. El hombre que me había revelado parte de la verdad me dejó con una última frase que resonó en mi mente toda la noche. La sangre no siempre marca el camino. A veces lo destruyó. Y comprendí que en mi familia, el verdadero enemigo podía ser alguien de mi propia sangre. Alguien que había estado a mi alrededor toda mi vida, alguien que me enseñó a confiar y que ahora podía ser la fuente de todo el dolor. Aquella noche dormí poco pensando en lo que se estaba vendiendo. Sabía que tenía que enfrentarme a mi tía, confrontar a mi familia y preparar a mis hijos para un mundo lleno de secretos que no podían comprender. Y mientras los abrazaba, me prometí a mí misma que los protegería sin importar el precio, asumiendo que la verdad estaba a punto de ser explotada. Era solo cuestión de tiempo. Cuando sucediera, nada volvería a ser igual. El día comenzó con un silencio sepulcral. La casa de mi tía Leonor parecía más grande, más fría y más llena de secretos que nunca. Cada paso que daba por los pasillos resonaba con ecos del pasado, contigo, que nunca habías oído nada pero que de alguna manera lo sabías. Hoy por fin, sabía que tenía que enfrentarme a alguien de mi familia, alguien que había decidido ocultarme la verdad durante años. La verdad sobre mi madre, sobre Julián, sobre mí, y también sobre los niños que ahora están a mi cargo. Me levanto temprano, mientras los niños duermen. Tu respiración suave y tranquila me llena de una mezcla de ternura y responsabilidad. Cada día que paso con ellos, siento como nuestro vínculo se fortalece, pero también como el peso de la verdad se vuelve más insoportable. Necesitaba respuestas, y hoy era el día en que salí a buscarlas, aunque temía lo que encontraría. Tía, dice con voz firme pero temerosa, tenemos que hablar. Levantó la vista de la mesa donde revisaba documentos antiguos. Su expresión era inexpresiva, casi pétrea, pero sus ojos revelaban una emoción contenida. Un miedo silencioso, una anticipación que me hizo comprender que ella también sabía que este momento llegaría. Marina, digo con un largo suspiro. Puede que sospeches algo, pero hay cosas que no estás preparada para oír. Estoy en la lista, respondí con más determinación de la que realmente sentía. Necesito saber toda la verdad. Ahora. Se hizo un silencio que pareció eterno. Finalmente se levantó y se sentó frente a mí con las manos entrelazadas, negando levemente con la cabeza. Todo mucho más antes de que nacieras, empezó. Cuando eras joven, tu madre se enamoró de un hombre que no era tu sacerdote.
Fue un amor imposible, prohibido, que trajo consigo decisiones que marcaron nuestras vidas para siempre. Sentía algo desnudo en la garganta. Cada palabra que me decía era como un golpe que reabría heridas heredadas. ¿Qué decisiones? Pregunté intentando controlar mi voz. ¿De qué hablan? Cuando naciste, tu madre no pudo estar contigo. Tu padre biológico estaba ausente y tu madre decidió entregármela para protegerte, digo con voz temblorosa. No fue fácil. Fue un sacrificio. Un acto de amor, aunque en ese momento no lo entendieras. Mis hermanos temblaban. Cada palabra resonaba en mi pecho, mezclándose con el dolor que había sentido durante toda mi vida por la ausencia de respuestas. ¿Y Julián? Pregunta. ¿Lo sabías? Sí, le digo. Siempre lo doy por sentado. Por eso se ha ido, por eso te deja a sus hijos. Temía que ellos también sufrieran las consecuencias de estos actos secretos. Sentí un tsunami, como si la tierra desapareciera bajo mis pies. Mi hermano, mi familia, todos los que creían estar a salvo, se tambalearon frente a mí. ¿Y los niños? Preguntó mirando la habitación donde jugaban. ¿Qué tienes que ver con todos ellos? Suspiré y bajé la mirada. Son un recuerdo, digo. Un recordatorio de errores pasados, de decisiones tomadas para proteger a alguien. Tu hermano no los abandonó por capricho. Te dejaron porque no supieron soportar el peso de lo que sabían. Cada palabra me quemaba, pero también despertaba algo en mi interior. Una fuerza silenciosa que me decía que tenía que escuchar, comprender y, finalmente, decidir cómo actuar. Tía, dice finalmente. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste la verdad? Para protegerte, respondió ella. Creíamos que era lo mejor, que la verdad podría destruirte. Pero quizá esperamos demasiado. Mi corazón se aceleró. Sabía que había llegado el momento de afrontar todas las verdades, de desenterrar todos los secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Necesito saberlo todo, dice con firmeza. Todo lo que pasaste con mi madre, con Julián, conmigo. Mi madre me dio un papel amarillo con mi nombre escrito a mano. Al abrirlo encontré una carta suya. Cada palabra rebosaba amor, arrepentimiento y una sinceridad que dolía. Mi querida Marina, leí en voz baja con lágrimas que me recorrían las mejillas, si estás leyendo esto, significa que has encontrado la fuerza que siempre creíste tener. Debes saber que cada decisión que tomaste, cada sacrificio que hiciste, fue pensando en tu bienestar. Te entregaste a Leonor porque creí que era la única manera de protegerte de un mundo que aún no estaba preparado para ti. Te amaré siempre, aunque no pude estar a tu lado. Tu vida ha estado marcada por secretos y verdades cotidianas, pero cada una de esas decisiones fue tomada por amor. Las lágrimas me brotaron sin control. Sentía que todo lo que acababa de vivir, la oscuridad de Julián, la responsabilidad de los niños, los silencios de mi tía, me dolía profundamente, aunque fuera un dolor que me hacía llorar. ¿Y mi padre? Preguntó con voz apenas audible. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Cerré los ojos y respiré hondo antes de responder. Verdadero sacerdote, nunca te fuiste del todo. Siempre estoy más cerca de lo que imaginaba, pero la vida y las circunstancias nos obligaron a mantenerlo en secreto. No puedo decir más por ahora, pero alguien lo entenderá. Sentí que la habitación estaba sumida en un silencio absoluto. Mi pasado, mi identidad, mis recuerdos, se entrelazaban con secretos que no habían sido revelados. Comprendí que debía tomar decisiones importantes, por mi cuenta, pensando en los niños que ahora dependían de mí. Hábito de los caminos, perdonar, aceptar la verdad y buscar reconstruir los lazos familiares. Oh, libérame, protégeme y protege a los niños, rompiendo toda relación con secretos y traiciones. Sentí como la fuerza de la verdad me envolvía, mezclada con dolor y claridad. Sabía que pasara lo que pasara, tendría que afrontar más sentimientos, más recuerdos y decisiones que me habían traicionado. Tía, dice finalmente con voz firme. Gracias por decir la verdad. Ahora entiendo el peso que todos han cargado. Ahora puedo decidir cómo vivir con él. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez la vi vulnerable, humana, como tú. Un reflejo de todas las decisiones difíciles que él había tomado en su vida y del amor que una vez nos unió a pesar de los secretos.
Esa noche, mientras los niños dormían en la habitación contigua, comprendí que la confrontación no había terminado, sino que apenas comenzaba. La verdad estaba frente a mí, y ahora dependía de mí decidir cómo usarla. Cómo afrontar la vida, la familia y la historia que nos había unido. A veces, me susurra, la verdad es más difícil que cualquier mentira, pero también libera. Sabía que al día siguiente nuevas revelaciones podrían cambiarlo todo de nuevo. Pero por primera vez en mi vida, me sentí preparada para afrontarlas. Porque aunque la familia pueda traicionar, el amor y la verdad también pueden salvar. La mañana en Toledo transcurría en silencio, pero dentro de mí bullía una fuerza incontenible. Tras confrontar a mi tía, leer las cartas de mi madre y descubrir los secretos que marcaron mi vida, me sentía al borde del abismo. Cada pensamiento me recordaba el dolor, las traiciones, los errores, pero también la fuerza que había encontrado en mí para llegar hasta allí. La vida, en su forma más cruel, me enseñó que la verdad debe ser un duelo, pero también una liberación. Los niños dormían juntos, acurrucados en sus camas, compartiendo todo lo sucedido. Su suave respiración llenaba la habitación de una paz que contrastaba con la tormenta que rugía en su interior. Al verlos comprendí que la redención no se encontraba entre los demás, sino solo en un lugar. Que la verdadera fuerza se descubría cuando, a pesar de todo, decidías amar, proteger y seguir adelante. Me tomé una taza de café y me senté junto a la ventana, observando la ciudad. Toledo parecía tranquila, con sus calles empedradas bañadas por la luz dorada de la mañana. Pero sabía que dentro de cada piedra, en cada sombra de la ciudad, también había historias que yo había vivido. Historias de amor, traición, secretos guardados y decisiones que cambiaron vidas para siempre. Decidí que era hora de hablar con Julián. No para confrontarlo, no para reprocharle, sino para comprenderlo. Para entender por qué actué como él y por qué dejé a mis hijos a mi cuidado. Sentí miedo, sí, porque sabía que al tener esa conversación, también tendría que enfrentar mi propio dolor, mi propio resentimiento. Pero había algo dentro de mí que me impulsaba a buscar la verdad completa, sin medias tintas, sin secretos. Cuando Julián se marchó, lo vi con la misma mezcla de orgullo y temor que siempre tenía sentido. Sus ojos reflejaban cansancio, culpa y, de alguna manera, alivio tras la experiencia. Marina, digo, su voz apenas audible. Si tienes derecho a sentir asco. A odiarme si quieres. Pero necesito explicártelo todo. Nos sentamos en silencio durante unos minutos. Los niños jugaban en la habitación, intensificamos nuestra conversación y eso nos permitió hablar con una honestidad que había sido imposible durante años. Julián, empecé, ¿por qué dejaste a los niños conmigo? Porque no supe cómo afrontar la verdad, digo, respirando hondo. Todo este tiempo creí que si me ayudabas, los protegería de los secretos de nuestra familia. Pero me equivoqué. Te impuse una carga que no debías llevar sola. Y por eso lo siento. Tus palabras me conmovieron. No había ira en ellas, solo arrepentimiento y amor. Comprendí que aunque habíamos dañado secretos, también nos habíamos protegido de maneras que solo el tiempo podría explicar. No es solo tu culpa, dice, suavizando mi voz. Todos guardamos secretos, Julián. Todos hemos tomado decisiones difíciles para protegernos mutuamente. Lo importante es que ahora podemos elegir cómo seguir adelante. Sentí que algo cambió en ese instante. Un peso invisible que había cargado durante años empezó a aligerarse. La ira y el resentimiento no desaparecieron de inmediato, pero se transformaron en comprensión, en la posibilidad del perdón, en la oportunidad de construir algo nuevo. Esa misma tarde decidí hablar con mi tía Leonor. No para reprochárselo, sino para darle las gracias y cerrar un ciclo. Me recibió en el salón con esa mirada severa que siempre la caracterizaba, pero con un brillo de emoción que no le había visto antes. Tía, dijo abrazando a sus hermanos. Gracias por protegerme todos estos años, aunque no lo entendiera. Gracias por cuidar de mis hijos y de mis nietos. No fue fácil. Suspiró y sonrió débilmente con lágrimas brillando en sus ojos. Marina, dije. No sabes lo feliz que me hace oír eso. Siempre temí que la verdad te entristeciera demasiado, que nuestra historia fuera demasiado para ti. Pero veo que eres fuerte. Más de lo que creía posible. Sentí una paz profunda, como si por primera vez en años pudiera respirar sin miedo.
Comprendí que la redención no viene de los demás, sino de aceptar, perdonar y seguir adelante. Que aunque la vida nos quite cosas importantes, siempre podemos encontrar algo que nos pertenece solo a nosotros, nuestra libertad, nuestra fuerza y nuestra capacidad de amar. Durante los días siguientes, comencé a reorganizar mi vida con mis hijos. Aprendimos a pelear, a jugar, a compartir momentos sencillos que antes parecían imposibles. Cada gesto, cada abrazo, cada palabra de cariño, se convirtió en un recordatorio de que la vida podía reconstruirse, aunque las cicatrices del pasado permanecieran. Un día, mientras paseábamos por el parque, uno de los niños me tomó de la mano y me miró con esos ojos llenos de confianza que tanto me habían enseñado. Sentí que, a pesar de todo, había logrado algo importante, crear un espacio seguro, lleno de amor, donde ellos podían ser niños y yo podía ser yo misma. Durante la noche, mientras estaban en la costa, contaron historias de nuestra familia, sin ocultar la verdad, pero también sin cargarles con el peso de los errores ajenos. Aprendimos a pensar juntos, a llorar juntos, a apoyarnos mutuamente. En esos momentos comprendí que la redención no era solo un acto de perdón hacia los demás, sino simplemente uno. Recuerdo todas las veces que me sentí sola, traicionada, desprotegida. Cada dolor, cada secreto, cada mentira, formaron parte de un camino que finalmente me condujo a este lugar de aceptación y amor. Aunque algunas preguntas aún no tienen respuesta y algunos secretos permanecen ocultos, siento que he encontrado algo mucho más valioso, la paz interior. Esta paz no se construyó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, lleno de lágrimas, confesiones, confrontaciones y revelaciones. Comprendí que los errores ajenos no definían mi vida, que podía elegir cómo reaccionar y cómo vivir. Que podía decidir amar, proteger y reconstruir, incluso cuando el pasado parecía demasiado oscuro. Una noche, mientras contemplaba las luces de Toledo reflejadas en los tejados, recordé las palabras de mi madre. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Entonces comprendí que cada pérdida, cada secreto, cada momento de dolor, me había llevado a este lugar de claridad y libertad. Que aunque había perdido mi infancia, mi hogar y mi nombre, había recuperado algo a lo que jamás podría renunciar, mi libertad, mi fuerza y la capacidad de decidir mi propio destino. Sentí una profunda gratitud hacia mis hijos, hacia mi tía, hacia Julián y sobre todo, hacia mí misma. Por haber tenido el valor de afrontar la verdad, de afrontar a mi familia, de aceptar los secretos y transformarlos en amor y aprendizaje. Mientras los niños dormían a mi lado, me susurraban. Y aun cuando me arrebataron mi infancia, mi hogar y mi nombre, recuperé algo que nunca podría serme arrebatado, mi libertad. Sabía que la vida seguiría presentándome retos, secretos y momentos difíciles. Pero también sabía que ahora tenía la fuerza para afrontarlos, el amor para superarlos y la claridad para elegir mi camino. La redención no era una meta, sino un viaje constante, y había aprendido a caminar con el corazón abierto y la conciencia tranquila. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte, darle a me gusta y contarme desde qué parte del mundo me escuchas. Gracias por apoyar este canal.